En estos momentos se discuten derechos, responsabilidades y libertades. En estos momentos se le pide al ciudadano que asuma responsabilidades y que pierda derechos y libertades por una situación extrema y que excede a la situación de normalidad. Y se nos pide que acatemos. Lo que tenemos que asumir como ciudadanos es que tenemos que tener todo el conocimiento para poder decidir por nosotros mismos, porque si los gobiernos quieren que las personas actúen bien, que el ciudadano actúe bien, el gobierno tiene que dar todas las herramientas, toda la información y todo el conocimiento disponible hasta el momento. Porque el ciudadano va a actuar de la mejor manera cuando tenga la mejor información, cuando tenga la verdad. Cuando una persona, sea por ejemplo, en mi caso un docente, quiere que un estudiante, que un alumno aprenda un conocimiento, aprenda una conducta, busca el mecanismo para que tenga la voluntad de aprender, pero que ese aprendizaje tiene que servir para cambiar conductas futuras, para crear conductas nuevas, virtuosas y para erradicar conductas malas. Entonces, a lo que debemos apelar es al conocimiento y al encuentro y al debate en función de datos concretos y verdaderos, y que no haya duda de la fuente, del origen, de la veracidad. Entonces, a los gobiernos que tienen que manejar esta situación, tienen que saber que lo mejor es que el pueblo pueda decidir por sí mismo, porque tenga la información y el conocimiento y aprenda la conducta de poder manejar ante circunstancias extraordinarias. Entonces, no es con la imposición, no es con la fuerza, no es el castigo, no es con la represión, es con el entendimiento. Entonces, el gobierno realmente quiere resolver la pandemia, el problema de la salud, quiere evitar un colapso del sistema sanitario, porque lo que le preocupa es la salud y salvar vidas. Tenemos que ser coherentes, el gobierno tiene que ser coherente, todos los gobiernos tienen que ser coherentes. Si lo que les preocupa es la salud y salvar vidas, bueno, debió preocuparles siempre, antes también, pero al mismo tiempo nos debe preocupar ahora los atentados a la salud producto de la misma cuarentena. O sea, como la cuarentena enferma y mata también. Y tenemos que ver, digamos, todos los ataques a la salud y a la vida antes de que existiera el COVID y cuando deje de existir o cuando sea algo totalmente resuelto y controlado. Todo lo que ataca a la salud y a la vida y que no se le presta tanta atención. Hay muchas causas de muerte que son recurrentes, que son reiterativas y que están conectadas. Lo cardiovascular, lo respiratorio, que tiene que ver con la alimentación, con los consumos insanos y con la falta de actividad física y una vida sedentaria. Y pensemos que, por ejemplo, que las principales causas de enfermedad de muerte están asociadas a eso y que, por ejemplo, esta cuarentena promueve una conducta, digamos, de sedentarismo, quédate en casa, sedentarismo, comes de más, eso también te ayuda a comer mal y comer cosas que no deberías comer, y propugna consumos no sanos como el tabaco y otros. Además, todo mucho más grave aún que eso, todos los casos de violencia intrafamiliar que se magnifican producto del encierro y que los niños y las mujeres y todas las personas que componen la familia no tienen la posibilidad de salir al menos una parte del día a vivir otra realidad por fuera de los conflictos de la familia que se agudizan, de las familias. Entonces tenemos que ver completo y el gobierno tiene que propender a que las personas puedan decidir por sí mismas, a que tengan la conciencia. No es metiendo balas, metiendo palo, es haciendo entender. Y si vos haces entender la gran mayoría, cuando es con verdad, cuando es con conocimiento,
con conocimiento y cuando es con buena fe, la gran mayoría va a actuar correctamente y no necesitas tener que usar el sistema de seguridad por una cuestión que tiene que ver con la salud. No deberías, por lo menos, necesitarlo tanto. No deberías necesitar reprimir al pueblo, porque el Estado asume la responsabilidad de cuidar a las personas, de cuidar a la población, pero el Estado no puede reemplazar decisiones y acciones que son propias de cada individuo, de cada persona. Porque cuando el Estado hace eso, en este caso, con las medidas en la instauración de la cuarentena y en las medidas económicas que se tomaron y las que no se tomaron, o sea, las consecuencias que se generó, implica un daño económico catastrófico, y implica un avasallamiento sobre las libertades, sobre los derechos de las personas. Y todo eso tenemos que medir, porque ¿qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que tenemos que contemplar? Que tenemos que mirar la historia completa y que tenemos que ver que si lo que salvamos por un lado y lo que rompemos por el otro, y tenemos que mirar el cuadro completo y tenemos que prever cuál va a ser el resultado de nuestra política y en función de ello poder juzgarla. Y los mismos que instauran una política tienen que poder criticar si funcionó, si no funcionó, cuánto sí, cuánto no, cuánto protegió y cuánto atacó. Tenés que ver la historia completa, hay que decir la verdad, hay que apelar a la conciencia y a la capacidad de considerar de las personas. No podemos ya a esta altura de la evolución humana tratarnos como si no somos capaces de pensar y de entender, y tratarnos como si siempre quien viene a decirte algo siempre viene a engañarte y siempre viene con el mal. Entiendo que muchas veces dudemos y pensemos, porque claro, cuando vienen a hacer el mal, no te lo dicen explícitamente, siempre es en función de otra cosa buena que quieren hacer y después viene lo malo, ¿no? Entonces, lo bueno es que se clarifique, lo bueno es que si el pueblo tiene el conocimiento y la información, puede decidir, y el gobierno, las decisiones del gobierno son hasta más fáciles de tomar, porque están en otro contexto, en otro clima, diríamos, en otra psicoesfera. ¿Se entiende? Distinto, se pueden hacer otras cosas distintas en otra psicoesfera, en otro contexto cultural y espiritual, de tener buena fe, de querer entenderse, de querer que las cosas salgan bien. Eso es lo que necesitamos y lo vamos a lograr, porque los argentinos tenemos capacidad intelectual, tenemos capacidad de pensar y de entendernos, tenemos corazón, tenemos amor, tenemos buena fe. Hay confusión, hay personas que dicen cosas que yo estimo que en un futuro se van a arrepentir, que dicen cosas, digamos, que insultan la inteligencia de los argentinos. Hay personas que dicen cosas que insultan la inteligencia de los argentinos. Hay personas que directamente asusan cadáveres. Le faltaría ir a un hospital, tomar el cuerpo de una persona fallecida o un cadáver y sacudirlo en el aire. No es necesario. Ningún buen gobernante puede hacer una política que perdure y que sea buena para el pueblo asusando miedo. No podés reiterar la palabra miedo para infundir un malestar en el pueblo. ¿No te das cuenta que la cuarentena en sí misma ya infunde mal, ya infunde dolor, infunde hasta aspectos hasta hormonales? Hay hormonas que dejan de circular y que dejan de producirse, producto de los encuentros que no se dan, de la vida que se perdió. Y tras que todo eso, una cadena nacional de infundir el miedo y la negatividad y la catástrofe. No es necesario. Vos no me podés decir que querés cuidar la salud de una persona que no se enferme de coronavirus y después querés que prácticamente se agarre una depresión y se suicide con lo que le estás diciendo permanentemente. No usemos el miedo. Vayamos a la conciencia. Vayamos a la capacidad de entendernos. Vayamos con la buena fe y vamos a lograr mucho por la Argentina, por nosotros y por nuestros hijos. Entendámonos. Gracias.